Estamos una vez más en nuestro programa De Vuelta con la Historia y nos complace saludarlos de manera especial, sabiendo que en esta ocasión dedicamos nuestro programa a la institución educativa más importante de Buenaventura y de este amplio Pacífico colombiano, la Universidad del Pacífico y sus 20 años de vida académica. Si bien la institución fue concebida desde el año 1988, es en el año 2000 cuando la Universidad del Pacífico Omar Barona Murillo inicia labores. Y para este programa entonces nos acompañamos en De Vuelta con la Historia de Harold Alberto Tavera, nuestro compañero de trabajo en el canal Yubarta Televisión, quien ha estado al frente de una serie de entrevistas con profesores y personalidades que acompañaron los inicios de la Universidad del Pacífico. Así que es para mí un gran gusto saludar a Harold Alberto Tavera, quien nos acompaña en esta serie que estamos dedicando a la Universidad del Pacífico, acá en De Vuelta con la Historia. Así es, Gersaín, un placer estar acá en De Vuelta con la Historia para hablar de este seriado, esta secuencia de programas que, como usted lo menciona, cuentan las primeras 2 décadas de vida académica de la institución, seriado desarrollado en el año 2020 por iniciativa, y hay que resaltar acá participación en la producción de parte de Bienestar Universitario de la Universidad del Pacífico y el canal Yubarta Televisión. Este seriado involucra personajes que cuentan historias, momentos de lo que ha sido estos primeros 20 años de la Universidad del Pacífico. El seriado, Gersaín, fue grabado en medio de esta pandemia que aún vivimos. Algunas entrevistas fueron hechas de modo virtual, otras significó desplazarnos hasta la ciudad de Cali. Y bueno, hoy tenemos un personaje muy especial para empezar. Ese personaje especial hace parte de un grupo de personas que fueron convocadas por el rector fundador Omar Barona Murillo a realizar esa gesta que hoy es toda una realidad. Harold, ¿cuál es ese personaje? Así es, Gersaín, tenemos en nuestro primer programa de este seriado De Vuelta con la Historia a Idael Guillermo Acosta Fuerte, un profesor de origen cubano, experto en pedagogía de las matemáticas y quien llegó antes de empezar la vida académica de la institución. Él nos va a contar precisamente cómo fueron esos primeros años acá en la Universidad del Pacífico. Más adelante fue director del Centro de Estudios Pedagógicos Avanzados CEPA, que es una dependencia muy importante para la universidad. Y bueno, empecemos y entremos en materia con esta entrevista, Gersaín y estimada teleaudiencia. El doctor Idael Guillermo Acosta Fuerte nos cuenta cuándo ingresó, cómo llegó a la Universidad del Pacífico, cómo se dio este ingreso. Fue en el año 1999. Específicamente llegamos a Buenaventura, y digo llegamos porque venía en compañía del doctor Ulises Mestre. Llegamos el día 27 de agosto de 1999 a Buenaventura. Este ingreso se produce porque el doctor Barona, que ya tenía aprobada la ley para fundar la universidad y que había realizado una serie de acciones importantes respecto a conseguir espacios, a la construcción del proyecto de la universidad, había adelantado muchas cosas y necesitaba de algunos académicos. Él había hecho un convenio con la Universidad de Las Tunas, en donde yo trabajaba entonces, y llegamos nosotros a apoyar este proceso de inicio de la Universidad del Pacífico.
Y estamos hablando en este programa de Vuelta con la Historia de un momento muy especial que vive Buenaventura, justamente con todo ese proceso de apertura de la Universidad del Pacífico, que no sucedió de la noche a la mañana. Y nuestro invitado en esta ocasión pues hace parte de ese momento clave, Harold. Así es, como lo ha mencionado Idael Guillermo Acosta Fuerte, la Universidad del Pacífico significó inicialmente un proceso de gestación de 12 años y luego en el año 2000, exactamente en noviembre del año 2000, abre puertas para la comunidad de Buenaventura, para los jóvenes del distrito, además de toda la región del Pacífico colombiano. Pero siguiendo con la entrevista, con lo que nos está contando Idael Guillermo Acosta Fuerte, queremos que nos haga referencia precisamente a qué encontró acá en la universidad en esos primeros años, cómo era la universidad y precisamente qué tareas le fueron encomendadas a él para realizar en la institución. Sí, cuando nosotros llegamos a la universidad, había ya un equipo de trabajo, tanto en lo administrativo como en lo académico. Si bien todavía no había un claustro de profesores, no teníamos estudiantes, allí se encontraba el doctor Hugo Alberto Ibarra Hinojosa, quien tenía ya una amplia experiencia en este asunto de procesos de acreditación y de toda la parte académica, y él estaba al frente de la parte académica de la universidad. También estaban el doctor Manuel Palacio y el doctor Ricardo Castillo. Y bueno, al incorporarnos nosotros ya éramos 5 académicos para empezar a pensarnos lo que podía ser la universidad. En ese momento no se podían comenzar a desarrollar programas académicos, porque como es conocido, estos programas requieren de un registro calificado, requieren de una aprobación por la sala de CONACES, que debe emitir una resolución que aprueba los programas y que para poderlos desarrollar. En ese momento no había programa. Nuestra primera función fue empezar a estudiarnos todo lo que se había construido como proyecto de la universidad, un proyecto que se había construido con el apoyo del Instituto SER de Investigación. Entonces, allí empezamos nosotros a estudiarnos el proyecto como para mirar en qué aspectos se podía ir avanzando desde el punto de vista académico. Surge la idea, creo que del doctor Ibarra, y por supuesto en acuerdo con el doctor Barona y la doctora Carmela, surge la idea de crear unos cursos preuniversitarios que permitieran atender a los jóvenes que estaban a la espera del inicio de actividades en la Universidad del Pacífico para reforzar los saberes y las habilidades que ellos tenían respecto a ciertas materias. Priorizamos materias como matemática, física, lenguaje, había biología, o sea, había algunas materias que se priorizaron, de modo que se pudiera trabajar creando una base más sólida y en el momento en que la universidad pudiera comenzar con sus programas académicos, estos jóvenes estuvieran mejor preparados. Porque cabe destacar que había una alta expectativa de los jóvenes, no solo de Buenaventura, sino de Bahía Solano, de Guapi, de Tumaco, que estaban a la espera de que la universidad abriera estos programas que constituían, por supuesto, una oportunidad que no habían tenido antes de ingresar a una carrera universitaria en una universidad propia de la región y en unas condiciones más favorables para ellos. Así que nos propusimos entonces trabajar en el desarrollo de estos cursos preuniversitarios. Creo que donde primero comenzamos a desarrollarlo, tanto en el horario diurno como nocturno, fue en Buenaventura. Y siempre había muchos grupos de estudiantes que estaban preparándose para ingresar a la universidad. También en ese año 1999
desarrollamos estos cursos preuniversitarios en Guapi y en Bahía Solano. Era un poco difícil porque había que trasladarse, y los profesores que se trasladaban a Guapi o a Bahía Solano, que era un poco más hacia adentro de Bahía Solano, un lugar muy hermoso llamado El Valle, y había que trasladarse y pasarse allá pues un tiempo, podía ser para algunas materias un mes, poco más o poco menos, y los profesores se quedaban ese tiempo allá desarrollando la asignatura, o sea que se hacía por bloque. En Tumaco ya el curso preuniversitario se desarrolló en el primer semestre del año 2000. Pero esos fueron los inicios. El inicio fue en el trabajo con los cursos preuniversitarios, que considero fueron muy acertados, porque sin lugar a duda crearon bases para que los estudiantes que ingresaran a la universidad ingresaran en mejores condiciones. Recuerdo que había estudiantes, y lo recuerdo perfectamente, en Tumaco, que estaban estudiando en el bachillerato, pero matricularon los cursos preuniversitarios porque ellos decían, bueno, lo que estoy aprendiendo en el bachillerato, vengo y lo refuerzo acá y así puedo entrar a la universidad en mejores condiciones. Y eso dice mucho del interés, de la voluntad y del deseo que tenían estos jóvenes de salir adelante, de poder ingresar a una carrera universitaria en mejores condiciones, o por lo menos en condiciones de tener éxito. Estos cursos fueron bastante exitosos, prepararon muy bien a estos jóvenes que ingresaron a la universidad con mejores condiciones. Luego puedo decirte que no solamente se trabajó en los cursos preuniversitarios. En el programa, en el proyecto de la Universidad del Pacífico, había un departamento de pedagogía y didáctica universitaria. Nosotros recorríamos el organigrama y mirábamos cada dependencia todos los días a ver en qué aspecto pudiéramos aportar. Fue entonces que el doctor Barona nos pidió que trabajáramos para ir organizando lo que debía ser el Departamento de Pedagogía y Didáctica Universitaria. Así que formamos equipo con el doctor Hugo Alberto Ibarra, Ulises Mestre y yo, y empezamos a trabajar, a crear, a generar ideas de lo que podía ser la organización del departamento, porque usted mira el organigrama, usted lee algunas cosas de la aspiración que se tenía, pero aquello había que concretarlo en un proyecto que permitiera consolidar un departamento. En el transcurso del trabajo que estábamos haciendo, al doctor Ulises Mestre se le ocurrió que en lugar de tener un departamento de pedagogía y didáctica, creáramos un centro de estudios pedagógicos avanzados. Ya teníamos experiencia en ese aspecto porque para nosotros era la costumbre de donde veníamos. En las universidades en Cuba todas tenían sus centros de estudios pedagógicos, de donde se trabajaba la investigación para acompañar todos los procesos académicos de la propia universidad y apoyar el entorno. Entonces, consultamos con el doctor Ibarra y con el doctor Barona la posibilidad de que en lugar de diseñar un departamento de pedagogía y didáctica universitaria, pudiéramos construir un centro de estudios pedagógicos avanzados. Así empezó nuestra tarea para pensarnos este espacio que hoy existe en la universidad y que tiene como una denominación a través de una sigla que es el CEPA, Centro de Estudios Pedagógicos Avanzados, con distintas funciones. Allí surgieron muchas ideas. Hay una monografía que se puede consultar por internet sobre estudios pedagógicos y digamos que dentro de los propósitos de aquel centro de estudios pedagógicos estaba, en primer lugar, el apoyar los procesos que se daban al interior de la universidad. La universidad tenía sus departamentos, sus programas. En ese momento no tenía los departamentos, pero los iba a tener. Y sí ya tenía algunos programas y
Para esos espacios, departamentos y programas se requería de un asesoramiento pedagógico, porque, digamos, los mismos profesores de la universidad requerían de un acompañamiento pedagógico, por supuesto, como requieren todos los profesores de las universidades y de todos los centros educativos. Y en primer lugar, hacer ese acompañamiento. En segundo lugar, organizar y acompañar grupos de investigación que pudieran construir allí, desde el escenario donde se da el hecho pedagógico, se pudieran construir concepciones pedagógicas para el trabajo. Pero adicionalmente, no solo para la universidad, sino también para acompañar los procesos académicos que se daban en el territorio y que se siguen dando, por supuesto, las instituciones educativas, todo el trabajo educativo, todo el trabajo pedagógico que había que acompañar, no solamente en Buenaventura, sino a través de toda la región del Pacífico. Por esa razón, el Centro de Estudios Pedagógicos debía diseñar distintas modalidades como diplomados, y se esperaba que se pudieran, digamos, acreditar especializaciones, programas de maestría, que por supuesto tendrían que hacerse en convenio con otras instituciones de educación superior, pero que sí era posible adelantar este tipo de procesos en la universidad. Y también buscar ese acompañamiento para las investigaciones pedagógicas que se pudieran realizar. Surgió después, pero un tiempo después, la idea de que la pedagogía que se debía construir para trabajar allí en la Universidad del Pacífico y en Buenaventura debía ser una pedagogía contextual, o sea, una pedagogía que, partiendo de un punto de vista que es fundamental, y es el hecho de que el conocimiento pedagógico no es de validez universal, sino que es de validez contextual, y que es muy probable que aquellos conocimientos pedagógicos, aquellas estrategias, aquellos métodos que funcionaron perfectamente allí en Buenaventura en otro tiempo, probablemente en la actualidad no funcionaran. Y por otra parte, aquello que funcionó muy bien en otras latitudes, probablemente allí podía funcionar o no. Pero de lo que sí estábamos seguros era de que el conocimiento que se construya allí es propio de allí y es el conocimiento pedagógico que debe apoyar los procesos formativos, los procesos educativos en el Pacífico colombiano. Por eso la idea de construir pedagogía contextual, que a mí se me ocurrió por el año 2003 aproximadamente, pero fue ganando terreno porque se fueron incorporando muchos otros docentes valiosísimos de la universidad que fueron trabajando en este sentido, dedicando su tiempo a la construcción de la pedagogía contextual. Tengo entendido que aún se continúa trabajando en esa dirección. Esas son fundamentalmente las tareas de aquel primer momento, la construcción del Centro de Estudios Pedagógicos y, por supuesto, todo el apoyo al proceso que se estaba llevando a cabo para lograr la acreditación, para lograr que tuviéramos programas aprobados. No era una tarea sencilla. Creo que nos ayudaba mucho la audacia del doctor Barona, que Dios lo tenga en su santa gloria, que era un hombre muy inteligente y con un pensamiento futurista y con muy buenas relaciones para lograr que finalmente nos concedieran la resolución que permitía iniciar con unos primeros programas en la universidad. Y fruto de ese largo y apasionado trabajo que se realizó de manera colaborativa, llegaba ese momento entonces, esperado, muy esperado, lleno de dificultades y de anécdotas, de las cuales nuestro invitado pues, es uno de los portadores de esas memorias. Usted habló con él, tuvo el privilegio, Harold, de hablar con él y preguntarle. Así es, Gersaín, el 20 de noviembre del año 2000
abrió puertas la Universidad del Pacífico, se realizó una jornada que fue muy especial, muy importante para la institución, obviamente, pero también para la ciudad. Quizás en ese momento no haya tenido tanta reverberación este hecho, este momento, pero para la universidad y luego pasadas 2 décadas, pasados 20 años, toma mucho valor esta fecha, 20 de noviembre del año 2000. El doctor Idael Guillermo Acosta Fuerte estuvo presente en esa inauguración, en esa apertura de vida académica de la institución, junto con los directivos, el doctor Omar Barona Murillo, la doctora María Carmela Quiñones, y él nos cuenta precisamente qué recuerda, qué detalles especiales se le vienen a la memoria ahora que han pasado 20 años desde que la universidad abrió sus puertas. Bueno, en noviembre 20 del año 2000, ¿cómo era la universidad? Seguíamos trabajando en los cursos preuniversitarios. De los cursos preuniversitarios, después que iniciaron, ya eso no se quitó hasta que la universidad se dedicó a los programas académicos. Así que se hacía una corte y se promovía la matrícula para otra y se desarrollaban en Guapi, se desarrollaban en Tumaco. Yo recuerdo que yo iba para Tumaco en el año 2000 a desarrollar el curso preuniversitario allá. Fue en el primer semestre del año 2000, si mal no recuerdo. Y llegando a Cali, me traían para tomar el vuelo a Tumaco. Llegando a Cali, iba la camioneta blanca característica de la universidad hacia Buenaventura, y allí nos detuvimos y conversamos con las personas que iban allí con tremenda alegría, porque ese día habían aprobado el inicio de programas académicos en la universidad. Entonces ya sabíamos que después de aquella corte de preuniversitario había otra tarea de la cual ocuparnos. Así que empezamos ya a mirar para noviembre 20, a mirar, bueno, digo para noviembre 20, pero eso se ve desde antes, ¿no? El diseño bien claro de los programas, porque el proyecto trae unas directrices generales, trae unas orientaciones generales, me refiero al proyecto del Instituto CER de Investigación, pero allí hay que hacer los programas académicos, plasmar bien claro los objetivos, toda la estructura que se iba a dar y preparar las condiciones para iniciar con aquellos programas académicos. Fue un momento de mucho entusiasmo, porque hay algo que es una experiencia vivida y una experiencia tan divina que uno es imposible poderlo olvidar. Si bien tengo 47 años de trabajo académico, yo creo que la experiencia vivida en los inicios y en aquellos tiempos de la universidad son de los momentos más interesantes que me ha tocado vivir desde el punto de vista profesional. La Universidad del Pacífico entonces no tenía muchos trabajadores, no éramos muchos. Como les decía, empezamos solamente 5 académicos, primero 3 y después nos incorporamos Ulises y yo, ya éramos 5 y después se fueron incorporando otros profesores. Y nos considerábamos la familia Unipacífico. Era un lugar donde todos nos considerábamos una familia. El mensajero, el que trabajaba en la parte administrativa, el vigilante, digamos, no teníamos esas distancias entre un académico y personal administrativo, todos nos queríamos y nos tratábamos como la familia Unipacífico, siempre nos saludábamos cuando estábamos por fuera y mandábamos mensajes, saludábamos siempre a la familia Unipacífico. Y había algo que era muy importante. Todas las personas que trabajaban allí tenían un sentido de pertenencia, habían logrado una identidad tal con la universidad que allí todos estaban preocupados por el inicio de las actividades. Allí una aseadora, un vigilante, todos estaban preocupados esperando que llegara el registro calificado para poder iniciar. A mí me parece muy emocionante ver a una comunidad
con ese entusiasmo, ver la alegría con la que se celebró el momento en que tuvimos ya el permiso, que son esas resoluciones de aprobación de los programas para iniciar las labores, y ver con qué entusiasmo se enfrentó toda aquella actividad. Desde el punto de vista académico, pues se creció el trabajo, había que atender a los profesores que estaban llegando a la universidad, había que atender procesos de matrícula de estudiantes, nos tocaba trabajar un poco en todo, porque había para comenzar la universidad que trabajar un poco de todo. Incluso recuerdo los tiempos que en el consejo académico nos pasábamos, era analizando cómo debía ser la fórmula para determinar el costo de los... Hasta estas cosas había que verlas para poder establecer los reglamentos, las cosas que finalmente iban a regir el trabajo en la universidad. Y fue mucho entusiasmo, los jóvenes muy contentos para iniciar la universidad. Y si se me permite, yo quiero hacer mención de algo que también que es un hecho que a mí en mi vida profesional me ha llamado mucho la atención. Durante 47 años de ser profesor universitario, en la Universidad del Pacífico conocí a los estudiantes más respetuosos del mundo. Eran jóvenes con muchas ganas de salir adelante, pero muchos deseos de triunfar, de hacer una carrera universitaria, pero eran jóvenes extremadamente respetuosos, jóvenes muy serios, muy dedicados a las tareas que tenían por delante, la tarea de estudiar y todo lo que querían aprovechar ese estudio. Eso sencillamente motiva al docente. Si usted tiene experiencia docente y usted llega a un salón de clase donde los estudiantes están ávidos de aprender, créame que seguramente ese entusiasmo lo va a contagiar a usted, y así los procesos van a funcionar de una manera muy eficiente. Fueron espacios y fueron tiempos de mucha felicidad, de mucho trabajo, pero también de mucha felicidad, repito, porque estábamos alcanzando los triunfos por los que tanto habíamos luchado. ¿Y cómo hablar de la Universidad del Pacífico y de sus orígenes y por supuesto de su realidad presente sin recordar, sin tener en cuenta al gestor de todo este proyecto, al doctor Omar Barona Murillo? Pues bien, Harold, nuestro compañero de Vuelta con la Historia del canal Yubarta Televisión, también habló con Idael Acosta Fuerte acerca de eso, Harold, de la relación que tuvo y de cómo recuerda al doctor Omar Barona Murillo. Así es, Gersaín, como usted lo ha mencionado, no solamente fue el doctor Idael Guillermo Acosta Fuerte, fueron varios docentes cubanos que precisamente por obra del doctor Omar Barona Murillo llegan a la Universidad del Pacífico, y fueron muchos los momentos que compartieron juntos en esos primeros años, en esos primeros meses, en la gestación, en la apertura ya de vida académica de la Universidad del Pacífico, el doctor Omar Barona Murillo y nuestro invitado Idael Guillermo Acosta Fuerte. A continuación, precisamente, él nos hace memoria del doctor Omar Barona Murillo, nos cuenta qué recuerda, qué momentos especiales, qué anécdotas, cómo era el doctor Omar Barona Murillo. Mira, el doctor Omar Barona Murillo, a mi entender, ha sido la persona más inteligente que ha nacido en el Pacífico colombiano, yo con respeto a toda la población del Pacífico. Un hombre supremamente inteligente, un biólogo marino, pero con un pensamiento futurista. Y desde el punto de vista social, con una formación muy sólida, o sea, con mucha claridad sobre las riquezas del Pacífico, por un lado, y la pobreza con la que se vivía. Y me refiero a la pobreza material. Para mí existen dos tipos de pobreza, la material y la espiritual. Y yo creo que la población del Pacífico era rico espiritualmente y sigue siendo rico espiritualmente. Y también desde el punto de vista material, el doctor Barona a veces decía
que uno se encontraba a los pobres sentados en sillones de oro, por todas las riquezas que hay en el Pacífico, pero que por entonces no se estaban explotando de alguna manera, no se estaban explorando y había mucha gente con necesidades. Era un hombre comprometido con la sociedad, comprometido con el desarrollo de la región, que le dedicaba todo el tiempo que fuera necesario, porque él no tenía horarios para trabajar, él trabajaba a cualquier hora, tenía que estar viajando muchas veces a Bogotá, porque aquellos tiempos eran muy difíciles para poder conseguir que aprobaran, digamos, las resoluciones, para poder conseguir todas las cosas que se necesitaban. Entonces, él era una persona que gestionaba mucho. Él decía, no le cuento mucho de los problemas que desde el punto de vista administrativo o financiero tenga que enfrentar, porque para eso estoy yo y yo quiero que ustedes tengan la mente libre para que se ocupen de la academia. Era un hombre con un reconocimiento al saber pedagógico y a la necesidad de la pedagogía. Era un apoyo fundamental para poder salir adelante. Tenía un pensamiento futurista y él se soñó un proyecto de universidad para toda la población del Pacífico. Por eso se llama Universidad del Pacífico y no se creó una Universidad de Buenaventura, sino una Universidad del Pacífico, porque en su corazón y en su conciencia estaba la necesidad de formar a las personas desde Bahía Solano hasta Tumaco, para que estas personas pudieran tener mejores oportunidades en la vida. Así que fue un hombre que luchó mucho por la población del Pacífico, que como le dije al principio, era muy inteligente y muy visionario, una persona que podía mirar, digamos, a unos años, yo digo, un pensamiento futurista, él podía ver más allá un poco en el futuro y decir qué acciones se deben hacer desde el punto de vista educativo. Creo que llevó siempre a la Universidad del Pacífico, fue un proyecto al que él le dedicó mucho, mucho tiempo y mucho esfuerzo. Incluso tuvo que dedicarse a la política para conseguir que le aprobaran la ley que funda la universidad y luego adelantó todo lo que pudo adelantar en materia de ir creando la estructura física de la universidad, los espacios, le apostaba mucho a la calidad, no quería una universidad pobre de saber, no quería una universidad, él decía, yo no quiero una universidad de garaje, yo necesito una universidad de mucha calidad, que es la que necesita el pueblo del Pacífico. Así que tengo muchos recuerdos de haber trabajado con él y tengo el honor de haber trabajado con él, porque para mí es un privilegio haber podido trabajar bajo la dirección del doctor Barona, que déjame decirte, él soñaba con una escuela de pensamiento matemático para el Pacífico colombiano. Él me decía, yo quiero que haya una escuela de pensamiento matemático, que cuando un joven o un profesional del Pacífico hable en algún entorno, ¿sí?, y se refiera a las matemáticas, la gente diga, esta persona es del Pacífico, porque así es como piensan las matemáticas desde el Pacífico. Y crear una escuela de pensamiento matemático para el Pacífico no era una tarea, no es una tarea sencilla. Yo recuerdo que alguna vez en la Universidad Libre de Cali había una especialización en didáctica de las matemáticas que por aquel tiempo necesitaban a una persona que pudiera de alguna manera ocuparse de dirigirla. Era algo que se hacía los días sábados, no era jornada laboral. Sin embargo, yo le consulté al doctor Barona, le dije, vea, hay una posibilidad de organizar una especialización para que algunos maestros de Buenaventura se hagan especialistas en didáctica de las matemáticas. Si queremos una escuela de pensamiento matemático, tenemos que apostarle a eso. Y por lo tanto, quiero que sepa que los días sábados voy a estar allí al frente de esa tarea para poder sacar adelante este proyecto.
y 8 maestros de Buenaventura que ya habían hecho un curso de didáctica de las matemáticas conmigo allá en Buenaventura, se entusiasmaron y hicieron su especialización en didáctica de las matemáticas. Allí le formamos los primeros 8 especialistas en didáctica de las matemáticas que están allí en Buenaventura, están en ejercicio, todavía trabajando y con buena formación en didáctica, pero obviamente una escuela de pensamiento matemático no se crea en un año, en 2 o en 3. Si es una escuela de pensamiento requiere de mucho más tiempo, de un tiempo prolongado y de cómo lo que se vaya construyendo pueda ir avanzando en el camino del mejoramiento permanente, del mejoramiento continuo. Él soñaba con la escuela de pensamiento matemático y yo siempre le digo a los profesores de matemática de Buenaventura cuando tengo la oportunidad de trabajar con ellos. Actualmente trabajo con algunos profesores de matemática de Buenaventura desde el Ministerio de Educación Nacional, trabajo en el programa Todos Aprender y tengo maestros tutores que son de allí de Buenaventura porque también atiendo Buenaventura y siempre le digo, hay que trabajar y hay que seguir trabajando para cumplir ese sueño del doctor Barona de que haya una escuela de pensamiento matemático para el Pacífico colombiano. Es una invitación que le hago a todos los profesores de matemática del Pacífico colombiano. Trabajemos en esa dirección, hagamos realidad ese sueño de tener una escuela de pensamiento matemático. Y precisamente hemos querido indagarle al doctor Acosta Fuerte acerca precisamente de los logros que él resalta en su paso por esta institución, por la Universidad del Pacífico. Bueno, mientras estuve en la universidad, muchos logros se dieron. En primer lugar, el trabajo de investigación. Un momento en que la universidad alcanzó, digamos, un lugar importante por el número de proyectos de investigación que tenía registrado en Colciencia. No puedo decir cómo está hoy porque ya llevo 8 años fuera de la universidad. Llevo 8 años en el Ministerio de Educación y no he podido saber, digamos, hoy cómo está la investigación, pero sí se le dio un buen desarrollo, se hicieron publicaciones, se publicaron varios materiales, algo que para mí era muy significativo, que fue un gran logro, fue haber creado el programa de docentes homólogos, un programa, hay una resolución con la cual se crea y hay todo el diseño del proyecto con el que se creó. Un programa para relacionar los profesores de la universidad con otras universidades, que en ese momento lo relacionamos con la Universidad de Las Tunas, que era donde yo tenía mayores vínculos, pero el programa es un programa abierto para relacionar, para fortalecer las relaciones de nuestros profesores de la Universidad del Pacífico con profesores de otras universidades y construir cosas juntas. Construir cosas juntas se hicieron, por ejemplo, libros se publicaron que eran de autores de la Universidad del Pacífico con autores de la Universidad de Las Tunas. Y la universidad los publicó, fue un logro importante. Hasta que yo estuve, creo que hubo unas 13 cortes del diplomado en docencia universitaria. Diplomado que desarrollamos no solamente en Buenaventura, diplomado que desarrollamos también en la sede de la universidad en Tumaco, como dando, digamos, la formación pedagógica importante para las personas que en algún momento aspirarían a ingresar a trabajar como profesores en la universidad. Para mí fue un logro que a la universidad se pudieran incorporar profesores en ejercicio de Buenaventura, profesores de allí. Porque usted puede trabajar con profesores de otras ciudades, de otros lugares, y pasado un tiempo se van y la universidad sigue quedando y Buenaventura sigue quedando sin un claustro de profesores consolidado en la universidad. En cambio, si trabajamos con profesores de allí mismo, de Buenaventura, de allí de Tumaco, y se trabaja en la formación a través de los diplomados y de los demás cursos, son profesores que viven allí y que van a permanecer en el tiempo. Haber ingresado muchos profesores de Buenaventura
para mí fue bastante exitoso porque además ingresaron profesores de muy buena preparación, de muy alto nivel y personas muy responsables, muy responsables. Yo recuerdo que a muchas acciones del Centro de Estudios Pedagógicos asistían profesores como Florelena, que ella decía, pues yo por la mañana no tengo tiempo de trabajo en la universidad, pero vengo a estas reuniones porque me interesa, porque quiero participar, porque quiero construir pedagogía. Esas son cosas muy bonitas y me parece que son, ver a los docentes con ese entusiasmo es un gran logro. Y bueno, hay muchos otros estudiantes de arquitectura de la universidad, sabemos que participaron en concursos a nivel nacional y ganaron sus propuestas, sus proyectos, y eso dice bastante de la calidad de la formación que estaban recibiendo allí, ¿cierto? Creo que logros habría que destacar mucho en el campo académico, en el campo de la investigación, en el campo de la proyección social, porque se hacía proyección social, se hacía acompañamiento, desde el CEPA, por ejemplo, hacíamos acompañamiento a las instituciones educativas, los acompañábamos en la construcción de sus modelos pedagógicos, los acompañábamos en muchas otras tareas de proyección y de mejoramiento. Los cursos de formación en didáctica de las matemáticas que se desarrollaron en Buenaventura y en Tumaco, también también en Guapi, hicieron un gran aporte al mejoramiento de las fortalezas didácticas de los profesores, y algo que no se puede dejar pasar así, porque es muy significativo. Nuestro programa de formación en políticas públicas de etnoeducación afrocolombiana se desarrolló no solamente en Buenaventura, sino en otros espacios. Yo recuerdo que lo desarrollamos, por ejemplo, en Guacarí. En la normal de Guacarí se reunían profesores del Cerrito, de distintos dependencias por acá, y la gente iba, los docentes iban a formarse en políticas públicas de educación afrocolombiana. Con ello estábamos haciendo un aporte importante. Hoy en día llego a las instituciones educativas de estos municipios y los maestros se acuerdan, los maestros me reconocen y dicen, yo estuve con usted en el programa de políticas públicas de educación afrocolombiana y lo hemos aplicado en la práctica. Yo creo que hay muchos logros que destacar en todo el desarrollo de la universidad. Desde el punto de vista material, el campus universitario, que es un campus hermoso, sin lugar a dudas, y que ya está bastante avanzado, ya se ha construido bastante, y desde el punto de vista científico y académico también, todo el desarrollo alcanzado. Una prueba de ello es que hoy en día hay egresados de la universidad que tengo entendido que están trabajando en la propia universidad y que están haciendo un aporte importante, y eso es un logro. Es un logro significativo que la universidad se pueda nutrir de sus propios egresados. Eso sin lugar a duda es importante. Y sin lugar a dudas, pues con el paso del tiempo se decantan de manera más tranquila, más reposada los aportes que deja cada experiencia vital en un ser humano. Es lo que ha ocurrido con el profesor Idael Guillermo Acosta Fuerte. Usted le preguntó acerca de eso, Harold. Así es, el doctor Idael Guillermo Acosta Fuerte pasó un tiempo importante en la Universidad del Pacífico. Él lo va a mencionar precisamente, que la universidad es muy importante en su vida, en su proyecto personal y profesional, obviamente como pedagogo de las matemáticas, como lo hemos mencionado también, director del Centro de Estudios Pedagógicos Avanzados CEPA. Bueno, parece que a mí en la vida siempre me ha tocado ser de las personas que les haya tocado, por decirlo de alguna manera, iniciar proyectos. Porque en los tiempos que trabajé anteriormente a la universidad, también trabajé en los inicios de la Universidad de Las Tunas. O sea, me tocó ser fundador de la Universidad de Las Tunas y aunque el proceso era diferente, crear una universidad ya era con el apoyo de otras universidades. O
sea, había otras universidades en el país que apoyaban el proceso en cuanto a profesores, a estructura, a todos los procesos. Entonces era más sencillo, porque si usted tiene un espacio y va a crear una universidad y vienen profesores ya experimentados de otras universidades a apoyarlo, pues el proceso es más sencillo. Pero haber formado parte de los inicios de la Universidad del Pacífico, donde no teníamos nosotros esos apoyos de otras universidades, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Éramos nosotros creando todo lo que ya se había proyectado, todo lo que había soñado el doctor Barona y había construido el proyecto CET de investigación, ¿sí? Era una tarea supremamente compleja, pero para mí ha significado mucho. Mira, como te decía al principio, yo llegué el día 27 de agosto de 1999 y al día siguiente por la mañana nos recogió el doctor Ricardo Castillo y nos llevó a conocer Buenaventura, porque era la primera vez que estábamos en Buenaventura, y dentro del recorrido que hicimos nos llevó a donde hoy se encuentra el campus universitario. ¿Qué había allí? Nada. Árboles, hierba, pero estaba el terreno y caminamos por todo aquello, caminamos por sobre la hierba. Ese día conversamos allí los tres y soñamos y dijimos, Ulises y yo le dijimos, Ricardo, nosotros quisiéramos que cuando la universidad esté aquí podamos volver, porque en ese momento no sabíamos si íbamos a volver a Buenaventura o no. Nos gustaría volver y ver esto ya construido, porque además estaba la maqueta del proyecto de lo que iba a ser el campus universitario. Fuimos allí al terreno a ver aquello y nos entusiasmamos y fue maravilloso ver cómo con bastante rapidez se fueron construyendo los espacios. Luego nos facilitaron el lugar donde estaba anteriormente Intenalco y empezamos a construir la biblioteca, ¿sí? Algunos de nosotros donamos los libros que traíamos y que teníamos para ir nutriendo la biblioteca porque nos interesaba que en la biblioteca hubiera suficiente literatura para que los estudiantes pudieran trabajar. Para mí fue y sigue siendo y lo va a ser siempre una experiencia maravillosa haber participado de este proyecto, haber pertenecido a la familia Unipacífico, donde todos allí trabajábamos por alcanzar los mismos objetivos, trabajábamos en la misma dirección. La doctora María Carmela impulsando también los procesos con Esperanza Udí, que en paz descanse también, que le dedicó mucho tiempo y realmente todo ese recuerdo no se borra jamás. Fue una experiencia muy linda y agradezco a Dios por haberme permitido participar de ella. Hemos hablado mucho precisamente del pasado, de los 20 primeros años de la Universidad del Pacífico con el doctor Idael Acosta Fuerte, pero en medio de este seriado también hemos querido explorar con nuestros personajes, con nuestros invitados, un poco el presente y el futuro de esta institución tan importante para el distrito de Buenaventura, para la región del Pacífico colombiano y para el país entero. Entonces, la pregunta concreta, Gersaín y estimada teleaudiencia, a continuación para nuestro invitado, es precisamente cómo visiona la institución, cómo visiona la Universidad del Pacífico en el tiempo. ¿Cómo visionar la Universidad del Pacífico? Pues creo que la universidad ha ido, digamos, abriendo programas, aquellos que son más pertinentes, que permiten aprovechar mejor las condiciones, los recursos materiales y las situaciones sociales que hay en el Pacífico, ¿cierto? Pero uno pudiera visionar que la universidad, vamos a visionar a 15 años, por ejemplo, se puede pensar que es lejos, pero para el desarrollo de una universidad 15 años es como quien dice mañana, ¿sí? La consolidación de grupos de investigación. Si no hay investigación, no hay crecimiento en nada. La universidad no es para ir a repetir conocimientos que ya están en la literatura. La universidad tiene
la tarea de construir conocimiento y construirlo mediante la investigación. El Pacífico colombiano tiene unas características culturales que requieren que para las instituciones educativas se construya una pedagogía que responda a ese contexto, y ese contexto abarca, por supuesto, lo cultural. Entonces, creo que allí hay que seguir profundizando en las investigaciones pedagógicas, en la construcción de la pedagogía contextual y seguir investigando no solamente en el campo pedagógico, que sí es importante, seguir investigando para que cada vez los recursos de que dispone el Pacífico, recursos hídricos, recursos minerales, etcétera, puedan ser mejor aprovechados, ¿cierto?, para el mejoramiento de la calidad de vida de la población del Pacífico. ¿Cómo veo la universidad en 15 años? Tengo que pensar en la universidad a 15 años con grupos de investigación más consolidados, registrados en conciencia, avanzando. Por supuesto, ese avance no se logra si uno no se apoya de otras universidades. Tiene que haber relaciones interinstitucionales con otras universidades que apoyen esos procesos de investigación y que lleguen allá. Pero yo sí pienso que en 15 o 20 años puedan lograrse resultados más importantes en la investigación, lo cual va a ir creando la propia identidad de la universidad en la medida en que vaya utilizando los saberes que va construyendo. Eso le va a dar una mayor identidad. Y por supuesto, yo aspiro que en 20 años la Universidad del Pacífico haya ocupado el lugar que le corresponde. No quiere decir que en estos momentos no lo esté ocupando, ¿sí?, sino que haya ido un poco más allá, que haya avanzado más en ese lugar que le corresponde de ser la alta casa de estudio para todo el Pacífico colombiano. La necesidad, y sé que es bastante complejo, de que esta universidad llegue, y espero que así sea, a la forma en que se proyectó como Universidad del Pacífico, lo cual significa al desarrollo de los espacios en Tumaco, en Guapi y en el Valle de Bahía Solano, donde había unos espacios y hay muchos jóvenes esperando esas oportunidades. Entonces, esa es la manera en que la visión, con un desarrollo superior, con investigaciones, con publicaciones, avanzando. Yo sí la veo cada vez avanzando más y cumpliendo más con la misión y la visión que ella ha tenido desde el principio. Y claro, en el marco de esta serie de entrevistas realizadas desde el canal Yubarta Televisión para este programa De Vuelta con la Historia, con trabajadores, profesores, asesores y todas estas personas que acompañaron a la Universidad del Pacífico, por supuesto que les íbamos a pedir entonces ese saludo especial, porque pues la universidad cumple un momento pues que tiene que ser representativo, histórico. Así es, Gersaín, y precisamente el profesor Idael Guillermo Acosta Fuerte nos deja su mensaje, su reflexión sobre el hecho en particular concreto que nos tiene aquí, los 20 años de vida académica de la Universidad del Pacífico. En los 20 años de la fundación de la Universidad del Pacífico, en primer lugar, le quiero transmitir un saludo a todas las personas que hicieron posible este proyecto, a toda la familia Unipacífico que estuvo allí y que pues voy a disfrutar viendo los programas que hayan hecho ahora para esta conmemoración. Les mando un gran abrazo, pero también hago extensivo mi saludo a todas las personas del Pacífico colombiano, a todas las personas que desde el principio confiaron en la universidad y que seguramente ya han alcanzado lugares importantes, han logrado sus sueños profesionales, a todos esos que son ya ingenieros, arquitectos, sociólogos y que han disfrutado ya de los beneficios de tener una universidad, de esta universidad que hoy celebra 20 años de creada. A todos les mando un abrazo y a la población del Pacífico colombiano, a todos en general, mi saludo
y mis deseos de que sigan cosechando triunfos, que sigan cosechando todos estos resultados que han ido cultivando a lo largo de estos 20 años. Bueno, el profesor Idael Guillermo Acosta Fuerte ha sido muy querido, muy generoso al aceptar esta conversación que le ha permitido pues remontarse en sus memorias acerca de su paso por esta Universidad del Pacífico. Llega el momento de la despedida, Harold. Así es, Gersaín y estimada teleaudiencia que a esta hora sigue este espacio especial de Vuelta con la Historia. Nuestro primer invitado en este seriado de Unipacífico 20 años de vida académica se despide, el doctor Idael Guillermo Acosta Fuerte, a quien ha sido un placer tenerlo en este espacio de Vuelta con la Historia. Y así estamos entonces llegando al final también del programa, recordándoles a nuestros televidentes que este es parte de una serie de trabajos audiovisuales, de programas que estamos dedicando justamente a la Universidad del Pacífico en reconocimiento, sin lugar a dudas, a que se trata del proyecto educativo en marcha, por supuesto, más importante para Buenaventura y la extensa zona natural de influencia que tiene Buenaventura. Los 20 años de la Universidad del Pacífico, Harold. Recordarle a nuestra audiencia, estimado Gersaín, que estén pendientes de los próximos capítulos de este seriado de los 20 años de vida académica de la Universidad del Pacífico, que reiteramos han logrado producirse también gracias a Bienestar Universitario, dependencia muy importante acá de nuestra institución, de la Universidad del Pacífico. Y bueno, un placer estar en este primer espacio, Gersaín. A usted, Harold, muchísimas gracias. Igual a nuestros televidentes, les agradecemos por habernos acompañado y les estamos invitando a continuar con la programación de nuestro canal Yubarta Televisión.